Te voy a contar cómo acabé cenando con el tipo que se tiraba a mi mujer, y lo peor es que durante la mitad de la cena no tenía ni puta idea. Sí, así empieza esto. No fue una película. No fue un sueño. Fue una noche cualquiera en Madrid, un jueves, en un restaurante al que ni siquiera quería ir. Si hubiera dicho que no a esa cena, a lo mejor seguiría viviendo en la mentira sin saber nada. A lo mejor seguiría abrazando a Marta cada noche pensando que era mía. Pero no. El destino, o lo que sea que decide joderte la vida cuando menos te lo esperas, me tenía preparada una cena inolvidable. Todo empezó cuando Marta me llamó al trabajo para decirme que una compañera suya de la oficina, Sandra, iba a celebrar su cumpleaños y que quería que fuéramos juntos. Yo no tenía ni ganas ni humor, había tenido una semana de mierda en la oficina con un cliente que me había dejado tirado a última hora, pero Marta insistió. Va a venir mucha gente del trabajo, va a estar bien, por favor no me hagas ir sola, me dijo. Y como últimamente estábamos raros, distantes, pensé que sería buena idea acompañarla. Venga, vamos. Pero salimos después del postre, le dije. Aceptó encantada. Llegamos al restaurante a eso de las 9. Un sitio moderno, de esos donde las raciones son pequeñas y la cuenta grande. Estaba lleno de gente de su oficina, casi todos desconocidos para mí. Marta iba saludando a todo el mundo con una sonrisa amplia, y yo, detrás, como un perro bien educado, repartiendo apretones de mano y sonrisas vacías. Hasta que me presentó a él. Javi, este es Sergio, trabaja en marketing. Siempre te he hablado de él, ¿no? No, creo que no, dije mientras le estrechaba la mano. Y fue ahí cuando lo sentí. No sé explicarlo, tío, pero fue algo instantáneo. No lo conocía de nada, nunca había escuchado su nombre. Pero fue como si el estómago me mandara una alerta roja. Algo en su mirada, en su forma de sonreírle a Marta justo antes de darme la mano, me hizo apretar los dientes. No sabía qué era, pero me cayó mal al segundo. Muy simpático, muy sonriente, demasiado confiado. Demasiado cómodo con mi mujer. Durante la cena, Marta se sentó a mi derecha. Sergio, casualmente, a su izquierda. Y se la pasó hablándole a ella más que a nadie. Anécdotas, chistes internos, bromas que yo no entendía pero ella sí. Se reían mucho. Yo bebí. Primero vino. Luego whisky. No quería parecer paranoico, pero lo que estaba viendo no era normal. Esa forma de mirarse no era de dos compañeros de curro. Era otra cosa. En un momento, Sergio fue al baño. Y Marta sacó el móvil. Me incliné un poco, no para cotillear, sino por inercia, y vi que tenía una conversación abierta. No leí nada, pero vi su nombre arriba, Sergio. Ni emoji, ni corazones, pero ahí estaba. Lo quitó rápido cuando notó que miraba, y me soltó. ¿Qué pasa? ¿Estás celoso? ¿De qué? De Sergio. Te estás poniendo serio, dijo medio en broma. Me reí por fuera. Por dentro, me hervía la sangre. Terminamos de cenar. Yo quería irme, pero Marta dijo que quería quedarse un rato más. Que me fuera si quería. Y ahí cometí un error. Me fui. Le di un beso seco en la mejilla y me fui. En el taxi, sentí que había perdido algo. No sabía qué, pero lo sentí. Esa noche no dormí. Y esa fue la última vez que vi a Sergio sin saber quién era realmente. Pasaron 3 días desde aquella cena y no sé cómo describir esa sensación constante de tener algo atascado en el pecho, como cuando sabes que algo no encaja pero no puedes demostrarlo. No era solo celos, ni tampoco paranoia. Era algo más frío, más racional. Me conocía. Yo no suelo imaginarme cosas porque sí. Si algo me despierta una alarma,
es por una razón. Y aunque todavía no sabía exactamente cuál era, algo me decía que la tenía delante de los ojos y no lo estaba viendo bien. Durante esos días, Marta estuvo más dulce conmigo. Me preguntaba por el trabajo, me mandaba mensajes durante el día, incluso una noche quiso cocinar mi plato favorito y comer en la terraza como solíamos hacer hace años. No puedo decir que fue incómodo, porque lo disfruté, pero había algo en su mirada que me hacía desconfiar. No es que evitara mirarme, al contrario, me miraba mucho, pero era una mirada rara, como medida, ensayada. No tenía la espontaneidad de antes. Esa que aparece cuando estás cómodo con alguien. Esta vez era distinta. Parecía forzada, como si buscara comprobar si yo estaba sospechando algo. El viernes por la tarde, volví del trabajo un poco antes de lo normal. Marta ya estaba en casa, lo cual me sorprendió porque en los últimos meses solía quedarse más horas, siempre con la excusa de que estaban con muchos cierres. Estaba en el salón viendo una serie, relajada, como si nada pasara. Me acerqué, le di un beso en la cabeza y me dijo, ¿ya tan pronto? Qué bien, así cenamos juntos. Todo parecía normal. Tan normal que me incomodó aún más. Me senté con ella y estuvimos un rato viendo televisión sin hablar mucho. Luego se levantó para ducharse y fue cuando me vino la idea, tan estúpida como efectiva. Me levanté también, fui al baño del pasillo, el que casi no usamos, y agarré un frasco viejo de gotas para los ojos que tenía años sin tocar. Lo lavé bien, lo sequé, y lo dejé en un rincón de la estantería del recibidor, detrás de unos libros. Luego, con la excusa de ordenar, dejé otro en el armario de la entrada. El plan era simple. Marcar lugares con cosas que solo yo sabía que estaban ahí. Y ver si alguien las movía. La semana siguiente fue monótona. Marta seguía con su nuevo rol de esposa amorosa, y yo con el de marido tranquilo, pero cada día mi cabeza trabajaba más. No buscaba pruebas por el móvil, no revisaba su bolso, no me puse a espiarla. No quería ser ese tipo. Pero había decidido una cosa, si estaba pasando algo, lo iba a ver con mis propios ojos. Así que una noche, cuando se fue a dormir, me quedé despierto revisando su agenda de papel, la que tenía siempre en la cocina colgada con un imán en la nevera. Allí marcaba sus reuniones, cenas de trabajo, citas con amigas. Era la misma desde hacía años. Vi que tenía una reunión agendada para el miércoles a las 18:30 en un coworking del centro. Lo anoté en mi móvil y no dije nada. El miércoles, salí del trabajo fingiendo que tenía una reunión con un proveedor y en lugar de ir a casa, me dirigí a la dirección del coworking. Me quedé en la acera de enfrente, dentro del coche, con los cristales un poco bajados para ver sin ser visto. Esperé. Pasaron 20 minutos y, justo cuando empezaba a pensar que era una pérdida de tiempo, la vi. Salía del metro con el paso acelerado, vestida distinta a cómo se vestía para el trabajo. Tenía tacones, algo que no usaba desde hacía meses, y un abrigo claro que no le había visto antes. Caminaba con decisión, sin mirar a los lados. Entró al edificio del coworking sin mirar atrás. Y no estaba sola. A su lado, caminaba Sergio. El mismo de la cena. Iban hablando, muy cerca, y se reían. En ese momento, no sentí rabia. No sentí tristeza. Sentí una especie de confirmación, como si una parte de mí ya lo supiera todo y solo necesitara verlo para aceptarlo. No me bajé del coche. No hice una escena. No lo seguí. Me quedé ahí, mirando la puerta por la que entraron, durante 15 minutos, con la mandíbula apretada. Luego arranqué y me fui a un bar a tomar una cerveza. No sé cuánto tiempo estuve allí, pero me bebí 3 sin sentirlas. Pensaba en todo y en nada. En si debía confrontarla, en si debía esperar más. Pensaba en las veces que me decía que estaba cansada.
En las noches en las que no quería ni un abrazo. Pensaba en las comidas en las que hablábamos de cosas cotidianas mientras ella, en su cabeza, estaba en otro lado, probablemente recordando alguna escena con él. Me imaginaba a Sergio escribiéndole al salir del baño, diciéndole cosas que yo ya no le decía. Me imaginaba a Marta respondiéndole mientras yo cocinaba o planchaba una camisa. Todo encajaba, y sin embargo, todo dolía como si no lo esperara. Esa noche no volví a casa temprano. Esperé a que fuera tarde, demasiado tarde para que ella intentara algo conmigo. Quería evitarla. Llegué cerca de la 1. Ella estaba dormida en la cama, o fingía estarlo. No dije nada. Me metí en la ducha y me quedé ahí un buen rato. Cuando salí, ella seguía en la misma posición, sin moverse, con la espalda hacia mí. Me metí en la cama sin tocarla. Por primera vez desde que estamos juntos, sentí que dormía al lado de una desconocida. El jueves me desperté antes que ella. Me levanté en silencio, desayuné sin hacer ruido, y me fui al trabajo sin dejarle una nota. Estaba empezando a trazar un plan. No quería venganza todavía. No quería explosiones ni llantos ni explicaciones baratas. Quería saber hasta dónde había llegado todo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas mentiras? Quería escucharla a ella, ver cómo lo decía. Saber si tenía las agallas de mirarme a la cara y negarlo. Y si lo hacía, entonces ya sabría exactamente cómo actuar. Lo más jodido de todo es que no sabía si tenía más miedo de que me mintiera, o de que me dijera la verdad. El sábado por la mañana me desperté con la decisión tomada. No iba a esperar más. Necesitaba sacarlo todo, no porque no pudiera aguantarlo un día más, sino porque ya no me parecía justo seguir mirándola como si no supiera nada. No era justo para mí, y tampoco para ella, porque si había llegado tan lejos era porque en algún momento creyó que podía hacerlo sin consecuencias. Me levanté antes que Marta, preparé café y me senté en la mesa del comedor, esperando. No tenía un discurso preparado, ni un plan maestro. Solo iba a decir lo que tenía que decir. A eso de las 10, escuché sus pasos arrastrarse por el pasillo, y luego apareció con la cara de quien no esperaba nada fuera de lo normal. Me saludó con un buenos días y caminó hacia la cafetera sin mirarme directamente. Le respondí con un tenemos que hablar. Ella se detuvo un segundo, me miró de reojo, y luego se sirvió el café. No dijo nada. Se sentó al frente mío y esperó. Supongo que pensaba que iba a ser una conversación más sobre lo distantes que estábamos últimamente. Pero no. Esta vez era otra cosa. Vi a Sergio contigo el miércoles, le solté sin suavizar nada, sin rodeos. El gesto le cambió en menos de un segundo. Primero sorpresa, luego una especie de intento de disimulo, y después algo que no supe identificar, pero que no era culpa, ni miedo. ¿Y qué?, me dijo después de un silencio corto pero tenso. Esa respuesta me descolocó. No esperaba que lo negara, pero tampoco esperaba que respondiera con tanta frialdad. ¿Y qué, de verdad me estás diciendo eso? ¿Te parece normal ver a escondidas al tipo con el que flirteabas en mi cara en esa cena?, le dije, ya empezando a subir el tono. Marta apoyó la taza en la mesa con calma, cruzó los brazos y me miró como si yo fuera el que estaba exagerando. No fue a escondidas. Quedamos para hablar. Es una persona con la que tengo confianza y punto. No tiene nada que ver con lo que estás pensando. La típica respuesta defensiva, pero sin fuerza. Como si ya se hubiera preparado para decirla. Como si la tuviera ensayada. No me tomes por imbécil, Marta. No tienes que explicarme quién es Sergio, ni qué tipo de confianza tienen. Ya lo sé todo. Sé lo suficiente para saber que no sos sincera conmigo desde hace tiempo, le dije mirándola a los ojos. Ella respiró hondo, bajó la mirada, y se quedó en silencio unos segundos que se hicieron eternos.
¿Y qué querés que te diga?, murmuró, sin levantar la voz. La verdad estaría bien. Algo que no esté editado para sonar bien. Algo que no parezca un texto de WhatsApp que le mandarías a una amiga. Ahí fue cuando noté cómo empezaba a quebrarse. No por emoción, sino por tensión. Porque sabía que había llegado el momento en que tenía que elegir entre seguir mintiendo o soltarlo todo. Sí, estuve con él. Nos vimos varias veces. No pasó nada al principio, solo hablábamos, pero después sí. Me acosté con él 2 veces. La primera fue hace un mes, la segunda la semana pasada. No planeaba decírtelo. Pensé que si lo dejaba ahí, se iba a terminar y no haría falta removerlo todo. Pero supongo que no soy tan buena ocultando las cosas como creía, me dijo todo de corrido, sin pausas, sin mirarme. Y yo me quedé ahí, escuchando todo como si no fuera real, como si fuera otra persona a la que le contaban eso. Porque una cosa es sospechar, imaginar, juntar pistas. Otra muy distinta es oírlo directamente de la boca de la persona que se supone que te ama. No le grité. No rompí nada. No lloré. Solo me quedé quieto, tratando de registrar lo que acababa de decirme. ¿Por qué?, fue lo único que pude preguntar. No lo sé. Me sentí viva otra vez. Me sentí deseada, escuchada. Empezamos hablando de trabajo y terminé hablando de cosas que ni contigo había hablado en años. Y no porque no quisiera hablarlas contigo, sino porque vos ya no preguntabas. Todo se volvió rutina. Vos con tus horarios, tus silencios, tus costumbres. Yo estaba ahí, y parecía que daba igual si estaba o no. Sergio apareció en medio de todo eso y, no sé, pasó, respondió sin dramatismos, como si estuviera explicando por qué había comprado una blusa nueva. Me dieron ganas de reír, pero no pude. ¿Y pensaste en mí en algún momento? ¿Pensaste en lo que podía pasar si me enteraba?, le dije sin levantar la voz. Sí. Lo pensé muchas veces. Y por eso no lo iba a repetir. Por eso quería cortarlo. Pero me quedé en el medio, sin saber cómo salir sin que se rompiera todo, respondió. Pero ya se rompió todo, dije, y ahí sí noté cómo sus ojos se humedecían. No quiero separarme, Javi. No quiero que esto nos destruya. Fue un error, lo sé. No estoy justificando nada. Pero si vos querés pelear por esto, yo también quiero. Te lo juro. La escuchaba como quien escucha una alarma lejana. Era ruido. Nada más. Las palabras estaban ahí, pero no llegaban a mí. Porque ya estaba muy lejos. En otra parte. En un lugar donde lo que estaba escuchando ya no tenía el mismo valor que antes. Lo que más me dolió no fue la infidelidad. Fue la calma con la que lo dijo todo. Como si se lo hubiera dicho antes a alguien más. Como si ya no le importara demasiado el impacto que tendría en mí. No respondí. Me levanté, agarré las llaves y salí de la casa. Me fui a caminar sin rumbo, sin teléfono, sin reloj. Caminé por calles que conocía de memoria, pero que en ese momento me parecieron otras. Pensé en nuestras vacaciones en Menorca, en la vez que me esperó con una cena sorpresa después de que me ascendieron, en el día que nos mudamos a este piso. Pensé en todo eso y me pregunté si había sido real o si ya entonces estaba actuando. Cuando volví, era de noche. Ella estaba en el sofá, con la luz apagada, mirando al suelo. No dijo nada. Yo tampoco. Me metí en la habitación y dormí en el suelo. Esa fue nuestra primera noche como desconocidos. No dormí bien durante varios días después de la conversación del sábado, no porque estuviera dando vueltas en la cama llorando o bebiendo, sino porque mi cabeza empezó a funcionar de una manera distinta, más fría, más enfocada, como cuando sabes que tienes que hacer algo desagradable en el trabajo y decides hacerlo bien para no tener que repetirlo.
No sentía ganas de gritarle ni de romper cosas, tampoco de pegarle a nadie ni de hacer una escena pública en un bar. Lo que quería era que Marta entendiera, sin gritos ni discursos, que sus decisiones tenían consecuencias reales y que no podía simplemente pedir perdón y esperar que todo siguiera igual. El lunes por la mañana me levanté temprano, salí de casa sin decir nada y me fui directamente al banco donde teníamos la cuenta conjunta desde hacía años. Pedí hablar con un gestor y, con una calma que incluso a mí me sorprendió, expliqué que quería separar mis ingresos de forma inmediata, abrir una cuenta nueva solo a mi nombre y retirar la mitad exacta del dinero que teníamos ahorrado, ni un euro más ni uno menos, porque no quería que nadie pudiera decir que actué por impulso o por rabia. El gestor intentó hacer alguna pregunta de rutina, pero le dejé claro que era una decisión personal y firme, y en menos de una hora ya tenía todo hecho. Cuando salí de allí sentí algo parecido al alivio, no felicidad, no orgullo, solo la sensación de haber puesto la primera piedra. Ese mismo día, desde el trabajo, llamé a un abogado que me recomendó un compañero hace años y al que nunca pensé que acabaría necesitando. Concerté una cita para el jueves por la tarde y dejé claro que quería informarme bien de mis opciones antes de tomar ninguna decisión definitiva, porque no pensaba improvisar nada. Luego, con la misma mentalidad práctica, entré en el correo electrónico que compartíamos para temas de la casa, el de facturas, comunidad y cosas así, y cambié las contraseñas, no por venganza infantil, sino porque necesitaba recuperar el control de mi parte de la vida. Después redacté un correo breve, educado y claro, dirigido al Departamento de Recursos Humanos de la empresa de Marta, explicando que quería solicitar una reunión para tratar un asunto delicado que afectaba a 2 empleados de la compañía y que prefería hacerlo de forma discreta. No di nombres en ese correo, no hacía falta, pero sabía que en cuanto pidiera esa reunión, el engranaje empezaría a moverse. Cuando volví a casa esa noche, Marta estaba en la cocina, preparándose algo de cenar como si nada hubiera cambiado, y por primera vez desde que nos conocemos no sentí ganas de sentarme con ella ni de preguntarle cómo había ido el día. Me limité a decirle que había separado nuestras cuentas y que a partir de ese momento cada uno se haría cargo de sus gastos personales. Me miró sorprendida y me dijo que eso no era necesario, que podíamos arreglarlo hablando, que estaba dispuesta a hacer terapia o lo que hiciera falta. Esto no es negociable, le respondí con un tono tranquilo que la descolocó más que cualquier grito, y añadí que no era un castigo, sino una consecuencia lógica de haber roto algo que se supone que era de los dos. No insistí más. Me fui a la habitación de invitados y cerré la puerta. El miércoles por la mañana pedí el día libre en el trabajo y me presenté en la empresa de Marta a la hora acordada para la reunión. Me hicieron pasar a una sala pequeña y al poco rato entraron una responsable de recursos humanos y un abogado de la empresa. Les conté todo sin adornos, sin exagerar, sin dramatizar, expliqué que mi mujer mantenía una relación personal y sexual con un compañero directo de la misma oficina, que esa relación había ocurrido en horario laboral en al menos una ocasión y que consideraba que era una información relevante para la empresa. No pedí despidos ni sanciones, no amenacé con demandas, solo entregué fechas, nombres y hechos concretos. La responsable me agradeció la información y me aseguró que lo estudiarían internamente. Salí de allí sin mirar atrás, sabiendo que a partir de ese momento nada volvería a ser igual para ninguno de los dos. Esa misma tarde, mientras Marta todavía estaba en el trabajo, recogí todas mis cosas personales del dormitorio principal, ropa, documentos, objetos que sabía que eran míos, y las trasladé a la habitación de invitados y al trastero, dejando el armario medio vacío, no por dramatismo, sino para que el mensaje fuera claro. Cuando llegó a casa y lo vio, se quedó de pie en el pasillo durante un rato largo sin decir nada. ¿De verdad vas a hacer esto?, me preguntó finalmente, con una voz que mezclaba enfado y miedo. Esto ya lo hiciste vos, le contesté, sin levantar la voz y sin mirarla directamente. Intentó discutir, intentó llorar, intentó convencerme de que estaba yendo demasiado lejos,
pero no le di margen. No quería escuchar más explicaciones ni más promesas. El viernes por la mañana recibió una llamada de su empresa. No escuché la conversación completa, pero sí la vi salir al balcón con el móvil en la mano, ponerse pálida y empezar a hablar en voz baja. Cuando volvió al salón tenía los ojos rojos y la mandíbula tensa. Me han abierto un expediente, me dijo sin rodeos. Ya lo sé, respondí. ¿Fuiste vos?, preguntó, y asentí. No hubo gritos en ese momento, solo un silencio espeso. Me estás arruinando la vida, dijo al final. Yo no te arruiné nada, le contesté, solo dejé de protegerte. Ese mismo fin de semana llamé a mis padres y a los suyos. No para montar un drama familiar ni para buscar aliados, sino para contar la verdad antes de que ella pudiera construir su propia versión. Les dije que Marta me había sido infiel, que la relación estaba rota y que estábamos valorando los próximos pasos. No pedí consejos ni apoyo emocional, solo informé. Sabía que eso también era parte de la venganza, no por humillación, sino porque ya no iba a seguir guardando secretos que no eran míos. La guinda llegó el lunes siguiente, cuando Sergio apareció en el portal de casa a eso de las 8 de la tarde. Yo estaba en el salón y Marta en la cocina. Escuché el timbre y fui a abrir. Ahí estaba, incómodo, con cara de no saber muy bien qué hacía allí. No tenés nada que venir a buscar acá, le dije antes de que pudiera hablar. Intentó justificarse, decir que quería hablar, que no había querido causar daño. Ya hablaste suficiente, le contesté. Ahora te vas y no volvés. Cerré la puerta sin más. Marta no dijo nada. Se sentó en la mesa y se tapó la cara con las manos. No sentí satisfacción, ni orgullo, ni una victoria clara. Sentí algo distinto, más sobrio, más firme. Había hecho todo lo que tenía que hacer para dejar claro que no iba a ser el tipo que acepta una traición y sigue como si nada. La venganza no fue gritar, ni golpear, ni humillar públicamente, fue actuar, tomar decisiones, mover piezas y dejar que cada uno cargara con lo suyo. Y eso, aunque todavía dolía, me permitió por primera vez en semanas respirar sin sentirme un idiota. Durante las siguientes 2 semanas, apenas cruzamos palabra. No hubo gritos, no hubo nuevas confesiones, ni tampoco escenas de arrepentimiento. Compartíamos el mismo espacio, pero cada uno vivía en su burbuja, como si fuéramos 2 inquilinos que coincidían por error en un piso compartido. Yo me levantaba temprano, desayunaba en silencio, salía al trabajo y volvía tarde. Ella hacía lo mismo, aunque con sus propios horarios y cada vez más aislada. No preguntaba dónde iba, no decía a qué hora volvía, no justificaba nada, ni siquiera se esforzaba por mantener una apariencia de normalidad. Parecía haber entendido que la etapa del perdón ya no estaba sobre la mesa, que no había posibilidad de volver atrás. Y a pesar de todo eso, una parte de mí seguía con la necesidad de tener una última conversación seria, sin reproches ni dramatismos, simplemente para dejar las cosas claras antes de tomar la decisión definitiva sobre el futuro. No porque quisiera salvar algo, sino porque no quería irme sin cerrar la puerta como correspondía. Un viernes por la noche, después de cenar solo en la cocina, fui hasta el salón donde ella estaba sentada viendo una serie que claramente no le importaba. Apagué la televisión con el mando, me senté en el sillón frente a ella y le dije, tenemos que hablar. Me miró en silencio durante unos segundos, luego se acomodó en su asiento y asintió con la cabeza. No parecía sorprendida, ni molesta, solo resignada. No voy a alargar esto ni a repetir lo que ya dijimos. Solo quiero dejar algunas cosas claras, porque en unos días voy a irme de esta casa y no voy a volver. Voy a presentar el divorcio formalmente, sin escándalos ni peleas por cosas absurdas, pero no voy a seguir viviendo así. No tiene sentido. Esto se terminó, empecé, con un tono que ni siquiera yo sabía que tenía. No fue agresivo ni frío,
fue simplemente claro. Ella no dijo nada de inmediato. Bajó la mirada, juntó las manos sobre las rodillas y se quedó así, como si estuviera pensando cómo contestar. No quiero que esto se termine así, Javi. Sé que no tengo derecho a pedir nada, sé que lo arruiné todo, y también sé que te hice algo que no tiene vuelta atrás. Pero me cuesta aceptar que después de tantos años no quede nada. Me cuesta pensar que lo único que queda sea el silencio, la indiferencia, y este vacío. Me equivoqué, pero no pensé que iba a perderte de forma definitiva, dijo finalmente, con una voz más baja de lo normal, pero sin llorar. No estás perdiendo al tipo perfecto, ni al mejor marido del mundo, pero sí estás perdiendo al único que te quiso sin condiciones durante años. Nunca te fallé, nunca mentí, y nunca te traté como si fueras prescindible. Y eso ya no lo vas a volver a tener conmigo. Ni aunque me pidas perdón 100 veces. Porque el problema ya no es lo que hiciste, sino que yo ya no tengo ganas de compartir nada con vos. Ya no te creo, ya no te escucho igual, y ya no te quiero como antes. Y no por orgullo, ni por rabia, sino porque me arrancaste algo que no se recupera. La confianza se fue, y con ella se fue todo lo demás, le respondí sin titubear, mirándola fijamente. Marta respiró hondo, se levantó, fue a la cocina y volvió con un vaso de agua. Se sentó otra vez, esta vez más cerca, y me dijo, entiendo que no me creas, pero todo lo que hice desde que hablamos fue para intentar recuperar algo, no para engañarte de nuevo. Corté con Sergio definitivamente. Me enfrenté a todo lo que vino después en el trabajo. Me quedé sola, sin amigas, sin nadie, porque sabía que si había una mínima posibilidad de que vos me vieras de nuevo como antes, tenía que hacer las cosas bien. Pero sé que no alcanza. Lo sé. Lo único que quiero es que lo sepas, no para que me perdones, sino para que al menos entiendas que esto también me duele a mí. No me importa si te duele, Marta. No porque sea cruel, sino porque el dolor no limpia las decisiones. Vos elegiste ese camino, sabiendo lo que podía pasar. Y yo no soy tu tabla de salvación. Ya no. Estoy cansado de pensar en lo que podríamos haber hecho distinto. Ya no quiero analizar más nada. Quiero terminar con esto, firmar los papeles, y empezar mi vida solo. Sin vos, dije, y sentí que al decirlo, algo dentro de mí se acomodaba, como si por fin hubiera terminado una frase que llevaba semanas masticando. Se quedó callada, esta vez sin nada más que decir. Solo bajó la mirada y se secó los ojos con la palma de la mano, sin drama. No hubo abrazos, ni reproches finales, ni disculpas elaboradas. Nos quedamos un rato en silencio, cada uno sentado en su lugar, como si estuviéramos en una sala de espera. Después me levanté, fui al cuarto, abrí una maleta y empecé a guardar algunas cosas. No para irme esa noche, sino para dejar claro que lo que había dicho no era parte de una discusión más, sino la decisión final. Esa noche dormimos en camas separadas otra vez, sin hablar, sin mirarnos. Al día siguiente, ella se fue temprano y no volvió hasta la tarde. Cuando regresó, vio la maleta junto a la puerta y supo que ya estaba todo dicho. No preguntó nada. Solo subió al dormitorio y cerró la puerta. Yo me senté en el sillón, encendí la televisión y me puse a ver un partido que no me importaba. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí ansiedad ni tristeza. Solo vacío. Pero no ese vacío desesperante, sino uno más limpio, más llevadero. Como si todo lo pesado se hubiera quedado atrás y lo único que quedara fuera tomar aire y seguir. Después de esa noche no volvimos a tener otra charla profunda. Hablamos de lo necesario, de los trámites, de los plazos, del piso, de la hipoteca. Frases cortas, temas concretos. No nos deseamos suerte ni nos preguntamos cómo estábamos. Solo ejecutamos lo que quedaba pendiente y nos preparamos para el final. En ningún momento me arrepentí de nada de lo que hice.
No me importó que algunos conocidos pensaran que estaba exagerando. No me importó si su familia intentaba justificarla con teorías ridículas. Yo sabía la verdad. Sabía lo que vi, lo que escuché y lo que sentí. Y eso fue suficiente. Esa fue la última vez que hablé con Marta de nuestra relación. Ya no había nada más que decir. Lo que quedaba era firmar y seguir adelante. La última semana antes de firmar los papeles fue la más tranquila de todas. No porque las cosas estuvieran bien, sino porque ya no había discusión posible. El ambiente en la casa era tan plano que hasta el ruido del microondas parecía una interrupción. Marta dormía en el dormitorio principal y yo seguía en el cuarto de invitados, no por castigo ni por costumbre, sino porque ya no se me ocurría ningún motivo por el cual volver a compartir un espacio con ella. No hablábamos más que para coordinar los horarios con el abogado, y ni siquiera comíamos a la misma hora. Las decisiones estaban tomadas y los pasos finales eran automáticos. El lunes por la tarde fuimos juntos a la firma. Entramos a la oficina sin decirnos nada, nos sentamos frente al escritorio del abogado y cada uno firmó su parte sin dudar. Fue un trámite rápido, sin interrupciones ni preguntas. Cuando todo terminó, el abogado nos explicó que en unos días nos llegaría la resolución definitiva. Nos levantamos, dimos las gracias y salimos del despacho caminando uno al lado del otro pero con metros de distancia en lo emocional. Al llegar a la calle, Marta me dijo que iba a tomar un taxi. Yo tenía el coche a 2 cuadras, así que simplemente respondí que nos veríamos cuando tuviéramos que cerrar los temas pendientes del piso. Ella asintió, me miró con una expresión que ya no me decía nada y se fue. Me quedé parado ahí unos segundos, mirando cómo se alejaba, y no sentí tristeza ni nostalgia. Tampoco alivio. Lo que sentí fue otra cosa, una especie de final sin aplausos. Algo que simplemente termina, sin importancia para nadie más que para los que lo vivieron. Me subí al coche, puse música sin pensar demasiado en la lista y conduje por calles que ya no reconocía igual. Pasé por el parque donde habíamos paseado decenas de veces, por el restaurante donde celebramos nuestro primer aniversario, por el supermercado donde hacíamos la compra los sábados. Y no sentí conexión con nada. Como si todo eso hubiera pertenecido a otra vida que ya no era mía. Volví al piso y empecé a empacar lo poco que me faltaba. Ya había alquilado un estudio pequeño en otro barrio, más lejos del trabajo pero lo suficientemente cómodo como para estar tranquilo. Esa noche dormí en el suelo con un colchón inflable. No me molestó. Me levanté temprano, llevé las últimas cajas al coche y, antes de cerrar la puerta por última vez, hice un recorrido por el piso. Pasé por cada habitación sin detenerme demasiado. No estaba despidiéndome de un hogar, sino de una etapa que ya no quería retener. Bajé las persianas, apagué las luces y cerré la puerta con la llave que después dejé sobre la mesa de la entrada. Salí del edificio y no miré atrás. Los primeros días en el nuevo estudio fueron raros, no por el espacio, sino porque el silencio era distinto. No había nada que me recordara a ella, ni fotos, ni objetos compartidos, ni olores, ni rutinas marcadas. Solo yo, mis cosas, y una agenda vacía. Empecé a llenar los huecos con actividades que había dejado de lado hace años. Volví al gimnasio, salí a correr por las mañanas, empecé a cocinar de nuevo, esta vez para uno solo. Empecé a salir con algunos compañeros del trabajo, más por no estar en casa que por necesidad de compañía. Una noche, después de unas cervezas, uno de ellos me preguntó directamente qué había pasado con mi matrimonio. Le conté lo básico, sin detalles innecesarios. Me dijo que no parecía afectado, que lo contaba como si hablara de otra persona. Me limité a contestar que ya lo había llorado antes, y que ahora solo quería estar en paz. Un mes después, recibí la resolución oficial del divorcio por correo. No lo celebré, no lo compartí con nadie.
Solo lo guardé en un cajón y seguí con mi día. Esa misma semana, Marta me escribió para decirme que estaba organizando su mudanza, que en breve se iba a ir del piso que habíamos compartido. No me pidió ayuda ni consejo, solo me informaba, como si ya no supiera muy bien cómo dirigirse a mí. Le respondí con un me alegra que todo esté en marcha y no agregó nada más. No volvimos a hablar. Ni llamadas, ni mensajes, ni intentos de reconstruir algo como amigos o conocidos. Cada uno siguió su camino sin mirar al costado. No me hice el fuerte en todo momento. Hubo días en los que me levantaba con la sensación de estar viviendo en pausa, como si nada tuviera sentido, como si todo el esfuerzo de tantos años no hubiera valido la pena. Pero también hubo días en los que me sentía bien, incluso contento, sin motivo claro. Como cuando salía del cine solo y no tenía que avisarle a nadie. Como cuando caminaba de noche sin mirar el reloj. Como cuando me compré una planta para el estudio, aunque siempre decía que no me gustaban. Eran pequeños momentos, casi insignificantes, pero me hacían sentir que estaba reconstruyendo algo desde cero, y esta vez solo para mí. Lo más difícil fue aceptar que no iba a tener respuestas. Que no iba a saber por qué ella eligió ese camino, ni qué sintió realmente, ni si alguna vez pensó en mí mientras lo hacía. Me costó entender que había cosas que no necesitaban explicación, que a veces las personas simplemente hacen lo que les da la gana, sin lógica ni planificación, y que no depende de uno entenderlo todo. Yo había hecho lo que podía. Había sido claro, respetuoso y firme. Y eso era suficiente. No me interesa saber qué hace ahora, ni con quién está, ni si se arrepintió o no. No guardo rencor, pero tampoco tengo interés en ningún tipo de contacto. Cerré esa etapa como se cierra una puerta que nunca más vas a abrir. Y si alguien me pregunta hoy qué aprendí de todo esto, no sé si tengo una respuesta que suene inteligente. Lo único que sé es que uno tiene que estar dispuesto a perderlo todo antes de aceptar vivir con menos dignidad. Y que a veces, dejar ir no es rendirse, sino todo lo contrario. Ahora tengo días buenos y días malos, como cualquiera. No estoy esperando a alguien que me cure las heridas, ni soñando con una nueva historia que borre la anterior. Estoy viviendo lo que me toca, sin expectativas forzadas ni necesidad de demostrar nada a nadie. Lo que pasó fue una mierda, sí, pero también fue necesario. Porque de no haber pasado, yo seguiría atrapado en una mentira cómoda, sin saberlo. Y aunque dolió, prefiero 1000 veces la verdad incómoda que una vida entera de dudas silenciosas. Eso, al menos, no me lo va a quitar nadie.